integrantes de CASEM y en este momento que estamos pasando todos los docentes, pensamos que podríamos hacerles algunos aportes a los maestros vinculados con actividades de los cuadernos para hacer matemáticas. En un primer momento quiero citar a Scliar, que en su página de Facebook hace conversaciones entre cualesquiera y quien quiera, y en uno de los textos él dice: no se trata de contenidos sino de continentes, no es una cuestión de formato sino de urgente presencia, y no es un problema de estar ocupados sino de estar juntos. En eso es en lo que estamos pensando en este momento, en estar juntos el docente con los niños, en estar juntos en familia. Y a esto le vamos a sumar a Meyer, que dice que es el momento de que tenemos que pensar en aquellos, en darle más y mejor a aquellos que tienen menos. Por eso hoy pensamos en alejarnos de las pantallas, pensando en aquellos niños que no tienen conectividad, o que no tienen computadora, o que no tienen la tablet a disposición, y estamos pensando en un juego que es uno de los tipos de problemas que tenemos muy presente en los cuadernos para hacer matemática, y que tenga materiales accesibles a todos, que no sea una dificultad desde ningún punto de vista, que el niño pueda y la familia puedan poner en juego, valga la redundancia, ese juego que nosotros proponemos. Entonces, desde ahí, de lo que decía Adriana, de proponerle a las familias un trabajo matemático a través del juego, una de las cosas que nosotros pensamos que no la podemos capturar de una vez es qué cuestiones de las que se dan en la interacción de clase nos estamos perdiendo cuando sucede el juego en el ámbito familiar, ya sea con un abuelo, un amigo, un hermano. Esos espacios de reflexión colectiva que se dan en la clase y de producción de conclusiones, acá los tenemos diferidos, alejados, no sabemos bien qué fue lo que se reflexionó, si es que se reflexionó, sabemos que se jugó, pero no sabemos a qué conclusiones se han arribado a partir de ese juego matemático. Por otro lado, a nosotros nos parecía importante conversar sobre este tópico de espacio de reflexión diferida, digamos, y de una manera de reinventar el juego como un recurso para aprender. Ya no es el juego pensado en el espacio del aula, el aula establecida formalmente como la transitamos y la habitamos cuando no hay confinamiento, que se transforma en un aula en otro espacio. La familia, el espacio familiar se transforma en un aula, y por eso pensamos que tenemos que reinventar el juego como un recurso para aprender. Es tal cual, pero también hay que ver en esta situación, me parece, oportunidades para repensarnos. Y en ese sentido es una oportunidad, me parece, bien interesante para repensar otras formas de hacer escuela y lo que conlleva eso, que serían pensar en las formas en que podemos intervenir desde este espacio que nos ofrecen las nuevas tecnologías. En ese sentido, a mí me gustaría señalar esto, de que si bien esta situación se nos antepone rápidamente y con poco espacio de reflexión, desde la didáctica de la matemática tenemos algunas herramientas que nos permiten de alguna forma anticipar algunas hipótesis respecto a las actividades que vamos proponiendo. Entonces, en ese sentido, me parece también una buena idea volver a releer algunas páginas del libro del maestro, donde este enfoque que de alguna manera presenta el análisis didáctico como una herramienta sería bastante propicio como para poder entender algunas de las cosas que pueden ocurrir cuando enviamos una tarea a la casa de los chiquitines. Y asimismo, como vos citabas, Nico, del libro del maestro, también está el recurso como juego, el juego como recurso, digámoslo, como para hacer el análisis a partir de allí.
Bueno, estamos pensando en qué cuestiones van a suceder aún sin la intervención del docente. Una primera cuestión es que el niño tiene que conocer las reglas del juego, que son las que delimitan y regulan la actividad lúdica. Esto podría suceder con una lectura de otra persona, o con una explicación, o con una explicación que mande el maestro. Mantenemos la idea de que repetir las instancias de juego es una manera de asegurar el acercamiento a algunos aspectos del conocimiento puesto en juego. Aunque el niño no está pensando en esto, el niño está pensando en jugar y en ganar, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta que ningún juego se juega una sola vez y que repetir las instancias de juego puede permitir ir progresando en el uso de algunas estrategias. Algunas estrategias que el niño vaya mejorando o algunas estrategias que el niño vaya entendiendo de otros jugadores expertos que pueden ser los otros adultos con los que está jugando. También puede suceder o va a suceder que se cometan errores, que en la clase se trabajan de una manera diferente. En casa puede pasar o que el adulto lo deje pasar, o que le diga esto no es así y se hace de esta manera, o que simplemente le permita al niño darse cuenta del error e irlo corrigiendo. Este es el juego que ustedes han visto en el video y se llama La Batalla de las Cartas y está en el libro de Inicial. Perfecto, capaz que sería conveniente hablar un poco del juego y decir que una de las primeras cuestiones que tendríamos que hacer es identificar cuál es el asunto matemático que se aborda allí. Precisamente lo que trae el juego en tanto objeto matemático es la relación de orden en el conjunto de los números naturales. Esto supone de alguna manera que los chiquilines van a tener que establecer o realizar ciertas comparaciones o utilizar la comparación como una estrategia entre dos o más números, dependiendo siempre de la cantidad de jugadores que estén realizando el juego. Lo interesante acá que en este caso el rango numérico va del 1 al 6 dadas las reglas que propone el juego. También es interesante destacar esto, ¿no? De que al utilizarse como herramienta o como material las cartas españolas, aparecen allí algunos tipos de representación de los números que son interesantes tenerlas en cuenta. Por ejemplo, aparece por un lado la escritura numérica, simbólica, de manera simbólica o convencional, y también lo que podríamos denominar las configuraciones, que es que vendrían a ser los dibujos, los palos y su distribución en las cartas. Entonces, esto lleva a pensar, si se quiere, que reconocer las relaciones que se dan allí entre mayor que, menor que o igual, podrán ser abordadas de distinta manera y teniendo en cuenta de alguna manera estos distintos tipos de representaciones que aparecen. Todas las cartas en un montoncito. Lo que vamos a ir haciendo es sacar. Yo saco una y tú sacas otra. La que saca más número, por ejemplo, si yo saco el 4 y tú sacas el 1, ¿quién gana? Tú. Muy bien, porque tengo más grande. Entonces, vamos a ver las cartas que salen y la que tiene el número más grande se lleva las dos cartas. Y va a ganar el juego la que tengas más cartas, ¿está? A ver. Recién ganó Sol y vamos a jugar ahora de nuevo a ver si yo tengo suerte y gano. Ah, si no tenés suerte, ¿qué pasa? Y yo gano. A ver, vamos acá a barajar y vamos a empezar. Saca Sol primero porque ganó. Y yo saqué 3. ¿Quién se la lleva? 6. Mamá. ¿Qué número es? Decilo. 6. Y yo saqué...
¿Qué es? Un 5. Se la lleva Sol. Ay, ¿qué está haciendo? No importa, dale. A ver. Ahora sacas tú porque ganaste. A ver. 3. ¿Quién se la lleva? Tú. 2. ¿Quién se la lleva? ¿Quién? Tú. Mostrá a la abuelita la carta que te sale. ¿Qué es? 6. ¿Y yo? 5. ¿Quién se la lleva? Yo. Muy bien. Ahora. No, así sacas tú. ¿Qué es? Un 2 y yo un. ¿Quién se la lleva? Pero decirle a la abuelita quién se la lleva. Tú. ¿Ah? ¿Qué es? ¿Un 2 de nuevo? ¡Ay, qué mala suerte! ¿Quién se la lleva? Más fuerte si la abuela escucha. 4. ¡Ay, yo! 4. ¿Qué pasa? Guardamos y tenemos que sacar otra. Dejalas acá, saca otra tú de nuevo. ¿Qué es? 5. ¿Y yo? Oh, 4. ¿quién se la lleva? Te llevas todas. Te llevas pila. Le toca a Sol. 1. 6. 3. 5. ¿Quién se la lleva? Tú. Pará. ¿Qué sacaste? 6. 2. Ay, a ver, estamos medias empatadas. A ver, contá las tuyas primero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A ver yo. 12 Sol. A ver yo, ayúdame a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Quién ganó? Ya. No, ¿vos cuántas tenías? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Y yo? Tú 12, ¿te acordás que tenés 12? ¿Y yo? Acordate el número. ¿Y yo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. ¿Quién ganó? No sé. Si tú tenés 12 y yo tengo 12, ¿quién ganó? Y nadie. Es un empate. Un empate. Perdimos la 2 y ganamos la 2. Bueno, ahora vamos a analizar qué es lo que sucedió en este juego entre Sol y su mamá. Como Sol es una niña de nivel inicial que no sabe leer, es la mamá la que le explica las reglas del juego. Y lo hace con un lenguaje coloquial y utiliza algunas expresiones como por ejemplo, la que tiene más número gana, y reafirma, la que tiene el número más grande gana. Sin embargo, en las reglas del juego dice el que da vuelta a la carta mayor se lleva las dos. Pero la niña lo entiende igual. Estas reglas explicadas en este lenguaje así son entendidas bien por la niña, y además se hacen algunas modificaciones que no alteran el objetivo del juego, como por ejemplo, en vez de poner todas las cartas
sobre la mesa, van sacando de a uno y así inicia el juego con la explicación de la mamá a la niña. Bueno, ustedes ya visionaron el video, observaron que Sol y su mamá interactúan perfectamente, como dice Adriana, en cuanto a las reglas de juego, y aparentemente se aprecia que con las cartas mayores ella va estableciendo una relación como de conteo, palabra-número, en el asunto de saber cuál es la carta que le tocó. El juego fluye y aparentemente no ofrece dificultad en la comparación de los números. Sol reconoce y aplica las relaciones mayor que, menor que, igual. En el caso que hay un empate, ahí ustedes vieron con el número 4. Y se observan varias escenas donde ella cuenta los elementos figurativos de las cartas. No obstante, hay un fragmento en una escena cuando ella saca el 1 y al ver la representación del 1 lo reconoce y no necesita contar. Ella hasta hace un gesto y dice ¡ah! Y no dice, pero se sabe que ella tiene el 1, es decir, que está reconociendo un conocimiento matemático, que en ese dominio del 1 al 6, la menor carta es el 1. Observamos también otras veces que lo hace con los ojos, cuando la numeración es un poco, el dominio es un poquito más grande, entonces en vez de contar 1 a 1, lo que hace es mira con los ojitos y va siguiendo las configuraciones del número, como es en el caso de la carta número 3, como ustedes habrán podido apreciar. Al ver el video y comentando con Nicolás y con Adriana, nos surgen algunas preguntas que pensamos que nosotros gestionando o un maestro gestionando en la clase haríamos. Por ejemplo, ¿cómo sabes que el 5 es mayor que el 3? Sin embargo, el juego sigue transcurriendo y esa intervención entre la mamá y la hija no aparece. Obviamente, estos son asuntos que tenemos que tener en cuenta cuando enviamos un juego a la casa, porque una cosa era, como decíamos al principio del video, es la reinversión del juego a nivel doméstico, a nivel familiar, y otra cosa es el juego a nivel áulico. Estas intervenciones no las tenemos y son asuntos que tenemos que tener en cuenta para después seguir con la secuencia de actividades que enviaremos a la casa. Otra pregunta que puede haber surgido y que no se da es ¿por qué hubo empate? ¿Cómo sabes que hay empate? Ese lo resuelve la mamá sin ningún drama y dice hay que sacar otra, y ahí siguen contando las configuraciones y lo resuelven sin ningún drama. Y no se pone a discusión por qué es un empate. El empate sería porque las dos tienen, en este caso, un número 4. Y nuevamente traer la idea matemática que recién reconocíamos de por qué cuando sacaste el 1, antes que la otra jugadora sacara, decís, ¿por qué ya sabés que perdés, digamos, ¿no? ¿Cuál es la carta entonces que nos está haciendo perder? Y esto tendría que haber un correlato con un conocimiento matemático, que el 1, en este contexto de juego, sería el menor número natural. Capaz que ahí es importante, Carla, tener estas sugerencias que vos estás dando, que tienen que ver con posibles intervenciones o posibles miradas que se pueden hacer una vez que nos volvamos a reencontrar en el aula. Con esto que hoy también decía Adriana, de poder volver sobre el juego, evocándolo quizás en situaciones áulicas posteriores o cuando tengamos la oportunidad de encontrarnos nuevamente. Ya que sería... No, que también estaba pensando, Nico, en que las preguntas ahora van a cambiar. Como nosotros no estuvimos en esa situación, el niño puede venir y decir, me dijo mi mamá que un empate es esto, o me dijo que estaba mal y que había que hacerlo de esta manera, o mi papá lo hace de esta forma. Entonces vamos a tener que empezar en eso, a eso nos referimos cuando decimos reinventar. Vamos a tener que empezar a pensar en otro tipo de preguntas que no se dan en la relación de la clase. Ahí está, o también como vos decís, Adriana, y lo sostiene Nico, en el asunto de qué cosas tomar cuando volvamos a la clase, sabiendo que esta actividad sucedió, que hubo una experiencia con el juego, que se jugó varias veces, como vos decías, Adriana, al principio, que no alcanza la situación solo de juego, porque ahí el niño lo que está haciendo es jugando
jugando para ganar. No está siendo el juego objeto de enseñanza para sintetizarlo nuevamente después y poder hacer esas intervenciones. Por eso es que estamos queriendo compartir y que pudiéramos anotar de alguna manera estas cosas que nos van quedando en el tintero, y está bien que así queden porque no las podemos controlar, porque es en otro espacio, estas preguntas para retomarlas a partir de otra serie de actividades que una pueda empezar a mandar o invitarlos a que lo hagan en su casa o cuando nos reintegremos, ¿no? Bueno, y llegamos al final del juego. Y acá se da una situación que es que las dos jugadoras empataron. Empataron en 12. Pero ¿qué pasa? El dominio numérico se amplía ahora, porque cuando jugábamos a la batalla teníamos hasta 6. En el contexto del juego propuesto, no existen ni configuraciones ni escrituras numéricas que representen el 2. Entonces la mamá le propone a Sol, de manera muy natural, que sea ella quien determine a ver quién ganó. A pesar que durante el juego ya tuvimos un empate que fue en 4, pero ahí tenía otras posibilidades que no se le presentan en este momento. Entonces, como dice Adriana, en este soporte que el juego admitía las cartas de dominio de 1 a 6, aparecen 12 cartas para contar. No tiene un soporte de las configuraciones, y es que es el mismo juego, con los mismos materiales, pero ahora no tiene dónde apoyarse para contar los 12 objetos en una misma configuración, no la tiene. ¿Qué es lo que hace la niña? Va uno a uno, distribuyendo de alguna manera y haciendo una correspondencia biunívoca entre objeto, carta y palabra, número. Y como muy bien dijo Adriana, tiene un recitado muy bueno, por lo menos el dominio hasta 12 lo muestra, no hay omisiones y va haciendo la correspondencia biunívoca 1, 2, 3. Sin embargo, vemos que el recitado está encadenado, pero el manejo del recitado y la correspondencia biunívoca objeto, palabra, número, no le es suficiente para decidir cuántas cartas tiene ella y cuántas cartas tiene la mamá. A la mamá. Perdón, Carla. Sí. Algo interesante, que de entrada ella dice que ganó ella. Claro, ella ganó ella porque como todo niño, obviamente tiene un montón, 12 es grandísimo y va a ganar. Entonces cuando revisa que tiene 12 cartas ella, hace esa correspondencia, pero termina con la última palabra, número, pero no reconoce, no está contando, está recitando y haciendo una correspondencia biunívoca. Aún no cardinaliza porque la última palabra, número, no la toma, todavía no tiene construido el sentido de que ese nombre 12 incluye a todas esas cartas, que no es el último objeto. Hace lo mismo con las cartas de su mamá y nuevamente quedan en 12. Y está con la posibilidad de no poder decidir quién ganó realmente en ese proceso. Entonces, este segmento de filmación nos hace valorar las diferentes, digamos, procesos que incluye el conteo. No es suficiente con el recitado, es necesario que no tenga omisiones, es necesario la correspondencia en principio unívoca palabra-objeto y una cierta ordenación para no contar 2 veces el mismo. Sin embargo, no está siendo suficiente aún en el principio de este juego para que la cardinalización de ese conjunto se dé. Pero efectivamente, esto que vos decís, Carla, si bien el juego no pretende en sí trabajar con el dominio del conteo, porque como dijimos hoy, la idea es que puedan ordenar esas cartas que tienen, identificar quién tiene la mayor y al final saber quién gana el juego, la estrategia del conteo se vuelve ahí, parece imprescindible como para poder resolver la situación. Aunque también aparecen otras herramientas que vienen de la mano con los tipos de representaciones de los números que allí están en juego, como son los números escritos de manera simbólica, las cartas, o las configuraciones, esto que hablábamos de las configuraciones que permiten, si se quiere, reconocer cuál es la carta mayor, cuál es la carta
cuál es la carta menor. Pero esto es interesante lo que vos planteabas, porque sin embargo, para salvar quién gana el juego en ese conteo que supera lo que la configuración permite, implica efectivamente tener a mano estas estrategias que vos decías de conteo, de recitado, de cardinalización, que están en vías de construcción, evidentemente, por ahí. Así que es bien interesante cómo se van poniendo en relación estos distintos, digamos, estas distintas cuestiones matemáticas en un juego que parece tan sencillo, tan simple y tan fácil de jugar. Y cuánto análisis y cuántas consideraciones sobre las variables didácticas tenemos que tener en cuenta o tuvimos en cuenta al hacer este análisis, ¿no? Cuando nosotros invitamos a los niños y a las familias a jugar, parece algo simple. Para el niño va a ser un juego donde va a querer ganar, pero aparecen variables, aparecen intervenciones de los adultos que nosotros no podemos controlar, ni saber qué es lo que sucedió. Acá tenemos la suerte de poder ver el video y poder hacer ese análisis, pero por eso nos parece bien importante tener en cuenta estos asuntos para pensar cómo seguiríamos y qué hacer cuando volvamos a las clases, ¿no? Y ahí retomo para finalizar lo que están diciendo Nico y Adriana, en el sentido de que a veces nos vemos tentados, o por lo menos los cuadernos para hacer matemáticos están armados de tal manera que en las páginas dobles, en general, a la izquierda aparece un juego y en la hoja de la derecha aparece una serie de actividades que serían la evocación de ese juego. El video nos muestra, y este análisis que hemos querido compartir con ustedes, nos muestra que hay que jugar varias veces para hacerse óptimo de una cierta estrategia. Seguramente si Sol sigue jugando va a poder identificar y la cardinalización, va a poder llegar a la cardinalización de ese conjunto. Y después recién allí ver las actividades de evocación, es decir, que no hay un tránsito directo entre jugar una vez o 2 o 3 veces solamente y pasar a las actividades de evocación. Ahí hay un balanceo que quisimos poner a discusión con ustedes y compartirlo para ver qué asuntos poner a discusión y qué otras tareas, virtualmente o presencialmente cuando lo tengamos, a partir de esta experiencia podemos ir organizando. ¿Algo más? No sé. No, que nosotros en verdad pensamos en el día después, en el momento del reencuentro, en el momento del abrazo, de la forma de abrazarnos y en cómo vamos a seguir después de haber transitado por estos momentos, ¿no? Efectivamente. Ya Bueno, nos reencontraremos. Tal cual. Y dejamos por acá y pronto tenemos un videíto que es también de orden, pero de segundo año, ¿no? Para segundo Sí. año. Para segundo año vamos a hacer un análisis similar y bueno, con algunas conclusiones que puedan atar las dos partes. Bueno, un abrazo. Bueno, ha sido un placer. Un abrazo. Nos vemos. Chao.